En esta clase vamos a hacer una introducción al péndulo simple. El sistema dinámico está formado por una partícula de masa m suspendida de un punto O por una cuerda inextensible de longitud L y de masa despreciable. El péndulo, bajo la restricción de la cuerda y la acción de la gravedad, describe una trayectoria S sobre un arco de una circunferencia de radio L, de tal manera que si la partícula se lleva a la posición A, de modo que la cuerda haga un ángulo θ sub 0 con la vertical, y luego se suelta, el péndulo oscilará entre A y la posición simétrica A', en forma indefinida, siempre y cuando se considere que no hay fricción entre el aire y la masa y no hay rozamiento en el punto de suspensión. La ecuación diferencial que determina el movimiento del sistema está dado por la segunda derivada de θ con respecto al tiempo más la gravedad por el seno de θ dividido por L igual a 0. Ecuación diferencial ordinaria, no lineal y de segundo orden. Esta ecuación diferencial se puede deducir por varios métodos. Uno de ellos puede ser aplicar la mecánica newtoniana o a partir del momento angular, o simplemente aplicando la mecánica lagrangiana. Si se considera la situación desde el punto de vista de la mecánica newtoniana, entrarán en juego la fuerza de la gravedad y la tensión. Como pueden observar, esas dos fuerzas generan una fuerza resultante que es la causante de la trayectoria en el arco de circunferencia S. Para escribir este movimiento vamos a empezar por definir un vector de posición, que va a representar la posición de la masa en el espacio XY con respecto al origen de coordenadas. Este vector tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. El signo negativo es porque está por debajo del eje X. La componente X va a estar dada por L seno de θ y la componente Y va a estar dada por L coseno de θ. Y su magnitud va a ser la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Los valores de X y Y, entonces tenemos que R tiene por magnitud L y va a ser constante durante todo el movimiento. Su magnitud, es muy importante eso. Entonces ya podemos definir si la magnitud es L y se mantiene constante, entonces este tiene que ser el vector unitario. Entonces podemos escribir nuestro vector R como R multiplicado por el vector unitario, donde R es la magnitud, o sea que esto es L. Esto nos lleva a ubicar un nuevo sistema de referencia que se desplace con la masa. Entonces va a ser un sistema de referencia primado paralelo al original. Y aquí definimos los vectores unitarios θ y j para el sistema primado. Y por la geometría del problema lo más conveniente es trabajar en coordenadas polares, de la misma forma que el sistema de coordenadas cartesianas. Las coordenadas polares llevan asociada una base vectorial. Esta base la componen los vectores unitarios r gorrito y θ gorrito. El vector r gorrito apunta en la dirección y sentido de r, mientras que θ es tangente al arco de la trayectoria del péndulo. Estos dos vectores son perpendiculares. Por consiguiente, podemos expresar los vectores de posición de las coordenadas polares en términos de los vectores unitarios de coordenadas cartesianas. Observen, R forma con la vertical el ángulo θ. Entonces, R yo le puedo ver que tiene una componente a lo largo de X dada por la función seno de θ y otra componente en la dirección Y dada por el coseno de θ. Entonces yo puedo escribirlo así. La componente X es seno de θ y la componente Y es el coseno de θ. Y si observo θ gorrito, la componente, la proyección sobre el eje Y va a estar dada por el seno de θ, mientras que la proyección sobre el eje X va a estar dada por el coseno de θ. Entonces tenemos que θ gorrito es Y gorrito por el coseno de θ más J gorrito por el seno de θ. Para obtener los vectores unitarios cartesianos en términos de las coordenadas polares, podemos hacer el trabajo algebraico de despejar cada vector de las dos ecuaciones anteriores de estas
o visualizar sus proyecciones sobre los vectores unitarios. Ya con estas herramientas podemos pasar a calcular la velocidad con que se desplaza la partícula en un instante de tiempo. Entonces sabemos que la velocidad está dada por el cambio de posición en la unidad de tiempo, que vemos que no cambia su magnitud, pero sí cambia su dirección y sentido. Y podemos verlo, cómo ese vector se proyecta en cada instante de tiempo sobre la trayectoria. Entonces vamos a deducirlo. R es L por el seno de teta i menos el coseno de teta j. Entonces la derivada, L es una constante, entonces no tenemos que derivar sino las partes angulares. O sea que la derivada del seno es el coseno de teta por la derivada de teta, que es teta punto. Menos la derivada del coseno, que es menos seno, entonces queda más seno de teta por la derivada de teta, que es teta punto. Recuerden que teta punto lo puse como factor común. Este término de acá vamos a ver que corresponde al vector unitario teta gorrito. Entonces el vector de velocidad es únicamente el vector tangente. No hay velocidad en la posición normal, pero sí hay velocidad en la posición tangencial. En la normal, pues no hay desplazamiento normal. Entonces solo tenemos esta componente. Teta punto es la derivada de teta con respecto al tiempo, que es la velocidad angular. Como se puede ver, la velocidad tangencial se hace máxima cuando pasa por la posición de equilibrio, amplitud cero, y es nula cuando la amplitud es máxima. Entonces x se hace igual a L, o aproximadamente igual a L. Como nuestro sistema se desplaza en dos dimensiones, un cambio de velocidad nos puede llevar a dos conceptos. 1. Que cambie la rapidez con que se mueve el cuerpo. 2. Que cambie la dirección del movimiento. Ambos fenómenos implican un cambio de velocidad y por lo tanto una aceleración. Entonces, de la velocidad vamos a deducir entonces la aceleración. Entonces, la aceleración es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Aquí la velocidad cambia de dirección y también cambia de magnitud. Entonces, la velocidad final, forma vectorial menos la velocidad inicial, en el intervalo de tiempo nos va a dar la aceleración. Podemos calcularlo acá. Vamos a considerar este tiempo 1 y este el tiempo 2. Entonces, en el tiempo 1 él lleva esta velocidad, la vamos a llamar v1. Y la voy a proyectar en el instante t2. Entonces la traspaso acá, yo puedo moverla hasta acá y hallar la diferencia de las dos velocidades, la velocidad 2 menos la velocidad 1, entonces nos da el delta velocidad. Esta delta velocidad en un intervalo de tiempo, si es unitario, entonces corresponde a la aceleración. En el siguiente intervalo voy a desplazar v2 y se lo resto a v1. Entonces tengo el intervalo de velocidad, el delta de velocidad v sub 3 menos v sub 2. Y acá en el cuarto paso v3 acá y hago la diferencia de v4 con v3 y entonces obtengo el delta. Y como vemos, si esos deltas de los intervalos en tiempos es la unidad, entonces este vector me va a dar la aceleración. Entonces la aceleración está cambiando en cada instante de tiempo. Vamos a calcular derivando la velocidad. L es constante, teta punto es la velocidad angular. Y esta parte que está aquí entre paréntesis corresponde a las variaciones con el ángulo. Entonces tenemos dos variables, velocidad angular y ángulo, como un producto. Entonces vamos a dejar inicialmente este término de acá, constante, y derivamos este. Entonces nos da L, la derivada de teta punto es teta 2 puntos por el término que dejamos constante. Ahora vamos a dejar constante este más. Dejamos constante este, olvídense del 2, ahora miramos de dónde sale ese 2. Y derivamos este que está entre paréntesis. Entonces la derivada del coseno es el menos seno por la derivada de teta, que es teta punto, más la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada de teta, que es teta punto. Entonces aquí hay teta punto, acá hay teta punto, lo sacamos y por eso nos queda el cuadrado. Entonces la aceleración vemos que tiene dos componentes. Esta corresponde
a teta corrito, el vector unitario, en la dirección tangencial. Y este corresponde a R unitario en la dirección radial con signo negativo. Signo negativo quiere decir que la aceleración se va hacia el centro. Esta sería la expresión ya general. Hay una aceleración radial y hay una aceleración tangencial. Veámosla en el gráfico. Entonces yo aquí tengo la aceleración y aquí tengo la componente normal y la componente tangencial para cada instante de tiempo. Bien, ya teniendo la posición, la velocidad y la aceleración, entonces podemos ir a la segunda ley de Newton para escribir nuestras ecuaciones de movimiento. Pero antes voy a aclarar algo sobre las aceleraciones. La aceleración tangencial se mantiene como un cambio en el módulo de la velocidad tangencial, mientras que la aceleración centrípeta aparece como un cambio en la dirección y sentido de la velocidad. Como existen esas dos aceleraciones, entonces deben existir dos ecuaciones al aplicar la segunda ley de Newton. Una es la sumatoria de las fuerzas a lo largo de la aceleración tangencial. Entonces vemos que la sumatoria de la fuerza tangencial, que es igual a la masa por la aceleración tangencial, debe ser igual a las fuerzas que actúan en esa dirección. Y la única que actúa es la componente del peso, que en ese caso es la masa por la gravedad por el seno de teta. Mientras que a lo largo de la componente normal existen dos, que son la tensión y la componente del peso, que es la masa por la gravedad por el coseno de teta. Entonces, las dos nos dan información del sistema. La primera de ellas me permite despejar la aceleración angular, que es igual a G por L seno de teta, que es la ecuación de movimiento del sistema. Y la segunda nos da la tensión, cómo cambia la tensión con el ángulo de velocidad angular. Entonces, la primera es una ecuación que vamos a trabajar por diferentes métodos para encontrar la solución. Y la segunda, hasta que no tengamos la información de teta y de la velocidad angular, ¿sí?, no tendríamos el valor de la tensión. Pero podemos observarlo aquí gráficamente. La tensión se hace máxima cuando la velocidad es máxima, o sea, cuando teta es igual a 0. Entonces vemos cómo ella va variando en el tiempo. Para poder obtener toda la información de nuestras dos ecuaciones, entonces primero tenemos que resolver la ecuación de movimiento del sistema, esta, que lo vamos a hacer en los próximos videos por varios métodos. Hoy vamos a dejar acá. Espero que les haya gustado, que se suscriban y que estén atentos a la solución de la ecuación de movimiento del péndulo. Nos veremos en la próxima. Gracias. Chao.